Amigas y amigos de México y los Estados Unidos, me da mucho gusto recibirlos aquí en nuestro estudio en 0 horas y más el día de hoy por dos razones. Una es jueves y otra 1 de marzo. Estamos estrenando mes y lo estrenamos, claro, como siempre, con información para usted. Garantizan elecciones seguras. El gobierno federal, junto con los estados y el IFE, firmaron un protocolo de seguridad para que el proceso electoral del próximo 1 de julio se realice en paz y tranquilidad. Estos convenios tienen objetivos claros que son, por una parte, generar las condiciones de seguridad necesarias para que los mexicanos puedan acudir a las urnas con toda tranquilidad, como corresponde a una democracia como la nuestra. Voto en el extranjero. Le presentamos un reportaje especial sobre el proceso a través del cual los mexicanos que viven fuera de nuestro país podrán participar en los comicios de este año. Para nosotros, obtener más de 32.632 votos, ese será lo que nosotros esperaríamos superar para esta elección presidencial. Buscan a El Coqueto. El procurador del Estado de México ofreció $1 millón a quien proporciona información que ayuda a detener al feminicida, al tiempo que familiares de las víctimas exigen su renuncia. Exigimos la renuncia del procurador, pero exigimos también que de una vez por todas se implemente las reformas que han sido aprobadas ya. Recorrido internacional. Intensa jornada de protestas vive España en contra de los recortes al gasto educativo impuesto en todo el país. Es una posición contraria a la política de recortes en educación que está deteriorando la educación pública. Vamos a comenzar con el protocolo de seguridad que han firmado tanto el gobierno federal, los gobiernos estatales y el IFE para garantizar tranquilidad en los próximos comicios del 1 de julio. Como una acción contundente del Estado mexicano frente al intento del crimen organizado de incidir en los procesos electorales, el presidente Felipe Calderón firmó el protocolo de seguridad para el proceso electoral 2012. Estos convenios tienen objetivos claros que son, por una parte, generar las condiciones de seguridad necesarias para que los mexicanos puedan acudir a las urnas con toda tranquilidad, como corresponde a una democracia como la nuestra. El presidente Calderón insistió en que el crimen organizado ha buscado incidir en los procesos electorales, al presionar e incluso asesinar a candidatos, como fue el caso del aspirante a gobernador de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú. Y en esta violenta ambición de los criminales por buscar el control de la sociedad, hemos visto también cómo han buscado incidir en procesos electorales. El presidente del IFE exigió garantías de seguridad para candidatos y campañas, pero también pidió protección para los funcionarios del IFE que organizan los comicios. Es indispensable que candidatos y ciudadanos transiten sin temor por el país, que salgan de sus casas y puedan discutir con seguridad en las plazas públicas. Y aprovechó la ocasión para reiterar su llamado a los gobernantes a mantenerse al margen del proceso electoral. Exijo, una vez más, en beneficio de la nación, desde este importante foro, a todos los candidatos y candidatas, partidos y actores políticos, y a todos los servidores públicos de los 3 niveles de gobierno que respeten el marco legal. A nombre de todos los gobernadores estatales, el mandatario de Querétaro, José Calzada, se comprometió a generar las condiciones de seguridad para el presente proceso electoral. Garantizar una jornada limpia y apegada a la ley es nuestro compromiso. Finalmente, el secretario de Gobernación asumió su corresponsabilidad de garantizar el ejercicio pleno de los derechos electorales de todos los ciudadanos. David Martínez Huerta, TVC Noticias. Y en el Consejo Nacional de Seguridad, el presidente de la República volvió a insistir a los mandatarios estatales en la depuración de sus policías. El presidente Felipe Calderón presidió la sesión número 32 del Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde se evaluó de manera especial los avances en la lucha contra el delito del secuestro en nuestro país. Es necesario poner especial énfasis en la revisión de los elementos que integran tales unidades antisecuestro, con objeto de que sean evaluados y que desde luego sean retirados aquellos que no aprueben los controles de confianza.
Hay casi 170 elementos en esta situación. La Procuradora General de la República urgió a los gobiernos estatales concluir cuanto antes el proceso de depuración de sus elementos antisecuestro. A nombre de los ciudadanos, Alejandro Martí pidió a los gobernantes pensar que cada día que pasa sin reformas antisecuestro significa más personas muertas. 10 meses en la Cámara de Diputados, 10 meses que se traducen en 2.252 secuestros, 61 secuestrados asesinados, sin tomar en cuenta los secuestros express ni de los migrantes. El Consejo Nacional de Seguridad aprobó otorgar 12,000 millones de pesos adicionales a los estados para implementar la reforma al sistema de justicia penal y acusatorio. Por medio de este acuerdo, se pone a disposición de las entidades federativas recursos adicionales y suficientes para dar un salto cualitativo de la mayor relevancia en la infraestructura necesaria para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal. Finalmente, el presidente Felipe Calderón urgió a agilizar todas las herramientas para construir instituciones de seguridad y justicia sólidas. Con información de David Martínez Huerta, TVCN. Vámonos ahora con este vergonzoso tema del coqueto, este violador y asesino del Estado de México, que ¿sabe usted? Lo que le quitaba a las mujeres que violaba y mataba, se lo llevaba a su esposa. Decía, mira, esto te lo compré allá en la terminal, allá afuera del metro, a donde llega mi microbús. Y otras cosas fue por ahí empeñarlas, le dieron 500 pesos y él tan tranquilo por la vida. Dicen algunos de sus excompañeros de ruta que era pesado, que era prepotente y que siempre hacía alarde de que él tenía muchas conquistas. Bueno, pues se les escapó a las autoridades del Estado de México, que ahora están ofreciendo 1 millón de pesos a quien ayude a encontrarlo. Y por otro lado, pues no son pocas las voces que están exigiendo la renuncia del procurador por esta nueva pifia, porque recordamos la de la niña Paulette. Ese procurador del Castillo, Alfredo Castillo, estaba a cargo de ese asunto y lo recordamos en ese terrible caso también de Paulette, y lo recordamos también cuando sus muchachos se fueron a meter a la casa de un poeta y escritor acá en el Ajusco y de ahí se robaron un relojito, o sea que ya lleva varias este hombre y sus muchachos. La Procuraduría del Estado de México ofrece 1 millón de pesos a quien proporcione información sobre el paradero de Armando Librado Legorreta, alias El Coqueto, acusado de 8 violaciones y 7 homicidios cometidos en la zona metropolitana. El procurador del Estado de México, Alfredo Castillo, dijo que la recompensa es independiente a las labores de inteligencia que realizan los cuerpos de seguridad para dar con el presunto asesino. El Coqueto escapó de la subprocuraduría de Tlanepantla la madrugada del lunes, cuando estaba esposado y con grilletes en los pies. Ante este hecho, familiares de las víctimas exigieron la renuncia del procurador mexiquense. Indicaron que si las autoridades locales no pueden con el caso, que sea la PGR quien lo tome. También la secretaria general del PAN, Cecilia Romero, así como diputadas del partido, exigieron la renuncia del funcionario local. Los calendarios, los tiempos y las intercampañas no tienen que ver con los feminicidios, con las fugas, con la ineptitud y con la negligencia institucional a la que nos hemos referido. No estamos más que expresando nuestra solidaridad con las víctimas y con las familias de las víctimas y nuestra exigencia de que se actúe. Exigimos la renuncia del procurador, pero exigimos también que de una vez por todas se instrumente las reformas que han sido aprobadas ya y las que hemos estado presentando. En comunicado, el gobierno del Estado de México determinó cesar al encargado de la comisaría de la Policía Ministerial, Enrique Domínguez Abasolo, a fin de acelerar las investigaciones de la fuga del presunto feminicida y violador serial. En tanto, el gobernador Erubiel Ávila pidió al procurador Alfredo Castillo agilizar las investigaciones y mecanismos de inteligencia que lleven a la recaptura del Coqueto. Para TVCN, Alberto Cano. No hay duda que nuestro país sigue siendo un país de contrastes, mientras Oaxaca, por ejemplo, sigue en la inactividad, en el ocio educativo, que lo ha llevado a ser el estado más atrasado del país en cuanto a educación de los niños, con profesores que queman los libros de texto, con maestros que nunca van a clases, que dejan a los niños botados, con maestros que persiguen a los padres de familia que se atreven a abrir las escuelas para que los niños tengan educación. Mientras eso ocurre en Oaxaca, en Chiapas están poniendo el ejemplo de lo que se debe de hacer para evitar precisamente abusos en contra de los menores en las escuelas.
La violencia en escuelas no es una situación común en Chiapas, según Josefa López Ruiz de la Daga, titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado. Sin embargo, es un problema que tiene que atenderse con la autoridad educativa y los consejos escolares de participación social. Tan es así que precisamente llama mucho la atención cuando se dan. Si fuera algo regular dentro de la cotidianidad, pues ya ni llamaría la atención. Pero la prueba es que al llamar la atención es porque son muy pocos los casos que se dan en Chiapas, afortunadamente. Porque la titular detalló que por ello son importantes los consejos escolares de participación social, ya que los padres de familia tienen que hacer que funcionen los consejos para poder otorgar solución a cualquier tipo de problemas. Están conformados por padres de familia, para que cualquier tipo de problema del centro escolar pueda ser precisamente atendido por el consejo y tomadas las decisiones que haya que tomarse en casos como este. Los padres de familia tienen que hacer que funcionen los consejos. En Chiapas existe el 80% de escuelas que cuentan con este consejo. Lo que hace falta es mayor unión para resolver cualquier problemática que se presente dentro de una institución educativa y tomar decisiones. Iris Gutiérrez Parada, Mega Noticias. Y en lo noticioso más reciente ocurrido a nivel internacional está la muerte de la hermana mayor de Fidel Castro y compañía, de los hermanos Castro, que detentan el poder allá en la isla caribeña, en Cuba. Y por otro lado, suman más de 24 los muertos en Estados Unidos por los tornados y las tormentas en por lo menos 5 estados de la Unión. Una serie de tornados y tormentas severas azotaron la zona centro de Estados Unidos. Missouri, Illinois, Arkansas, Oklahoma y Kansas son los estados más afectados. Como consecuencia se reportan 14 muertos en Missouri y 10 en Illinois, aunque la cifra podría incrementarse. Hay decenas de personas heridas, desaparecidas y cuantiosos daños materiales. En Oklahoma se registró además una tormenta de arena que puso en peligro a los automovilistas. No hay señales entre los países miembros de la Organización de Estados Americanos de que se invite a Cuba a la Cumbre de las Américas que se llevará a cabo en abril en Cartagena de Indias, Colombia. Así lo declaró la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton. Cuba no se ajusta al desarrollo de la democracia en el hemisferio. Cuba fue suspendida de la OEA en 1962, medida levantada por los cancilleres participantes en 2009. Sin embargo, el gobierno de la isla no ha querido negociar su reingreso, ya que le piden apertura política. La hermana mayor de los líderes cubanos, Fidel y Raúl Castro, Ángela, murió este martes en La Habana a los 88 años. Padecía cáncer y Alzheimer. Así lo confirmó su hermana Juanita a la web Café Fuerte. Este jueves se realizará un funeral privado en su pueblo natal, Virán, en la provincia de Holguín, donde sus restos serán cremados. La prensa oficial cubana no ha hecho mención del deceso. El gobierno de Túnez ofreció asilo político al presidente sirio Bashar al-Assad como una medida para poner fin al conflicto que ha dejado más de 7.000 muertos en el último año. El ofrecimiento de Túnez ocurre a un día de que la secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton consideró que al-Assad podría ser acusado y juzgado por crímenes de guerra. A un año de la caída de Hosni Mubarak, las primeras elecciones presidenciales en Egipto están próximas a celebrarse. La primera vuelta tendrá lugar el 23 y 24 de mayo, anunció la Comisión Electoral. Una segunda vuelta está prevista el 16 y 17 de junio. El nuevo presidente egipcio será dado a conocer el 21 de junio. Miles de estudiantes protestaron en 40 ciudades españolas, con mayor fuerza en Madrid, Barcelona y Valencia, por los recortes que las comunidades autónomas realizan en el sector educativo. En Barcelona fueron incendiados varios contenedores y vehículos. La policía detuvo a un indeterminado número de personas. En Madrid, la policía impidió que los manifestantes bloquearan los accesos peatonales al Ministerio de Educación. En Valencia, los manifestantes expresaron su rechazo a la violencia policial de la semana pasada, cuando se protestó por mejores condiciones en las escuelas. Todo lo que quieren y están reivindicando en este tiempo y en este momento es una posición contraria a la política de recortes en educación, que está deteriorando la educación pública, al mismo tiempo que está generando también desempleo entre el propio profesorado. El Banco Mundial dio a conocer que en 2008 el 22% de la población, es decir, 1.290 millones de personas, vivían en pobreza extrema, cifra que disminuyó considerando que en 2005 1.300 millones de personas vivían con menos de $1.25. Al ritmo actual, se calcula que en 2015 serán 1.000 millones de personas las que padezcan este tipo de pobreza. TVCN, Ana Luisa Ruiz.
que el Instituto Federal Electoral está apostando por que los mexicanos que residen en el extranjero, a quienes por cierto mandamos un saludo, hagan la diferencia en las próximas elecciones del mes de julio. En el 2006, los mexicanos que residieron en el extranjero pudieron por primera ocasión emitir su voto, por lo que se creó una gran expectativa, misma que se vio opacada por los apenas 30,000 votos efectivos. Este 2012 será la segunda ocasión en que los connacionales podrán ejercer su voto ante la próxima jornada electoral presidencial. Bueno, el IFE se ha trazado un objetivo fundamental, serían dos, que es el incrementar el número de votos que hubo en 2006 desde el extranjero, que fue de 32,632, y por otro lado reducir los costos. Así que en esos dos términos es que nos los hemos planteado, y para nosotros obtener más de 32,632 votos, ese será lo que nosotros esperaríamos superar para esta elección presidencial. El Instituto Federal Electoral sigue apostando en que los mexicanos que residen en el extranjero pueden hacer una diferencia en los resultados. Para 2011 calculamos 96 millones y para 2012 calculamos 107 millones, lo que es un total de 203 millones que esperamos estar gastando, no más de eso, que representa 25% menos de lo que se utilizó hace 6 años. Con un costo de 203 millones de pesos, el IFE ha decidido retomar y hacer valer el voto de los mexicanos en el extranjero. Aunque no se sabe la cifra exacta, el objetivo es rebasar los 32,000 votos. Finalmente es un voto muy importante de los ciudadanos. Yo lo que quiero recalcar aquí es que el voto de los mexicanos en el extranjero, el voto de cada ciudadano, vale lo mismo. No hay ninguna diferencia. El voto de un mexicano aquí en México es igual, todos los votos valen lo mismo, y en la medida que más mexicanos voten, pues obviamente pueden hacer la diferencia. Provenientes de 93 países, el IFE ha recibido un poco más de 50,000 piezas postales, las cuales contienen los formatos de los mexicanos que han decidido emitir su voto, siendo Estados Unidos el 98% de mayoría, pero muchos ni siquiera están enterados. ¿Sabes que puedes emitir tu voto para estas contiendas electorales desde Estados Unidos para acá en México? No, no lo sé. Ni siquiera sé cómo hacerlo. No, ninguna información nos ha llegado al respecto de los candidatos que están para la presidencia. ¿Te interesaría emitir tu voto? Claro, por supuesto, porque independientemente de que nosotros estemos aquí, nos incumbe todo lo que pase en México. No sabía. ¿A ti te gustaría, en dado caso, poder emitir tu voto? Claro que sí. ¿Por qué te gustaría? Pues como tengo familia en México, aunque yo no vivo allá, tengo familia en México, me gustaría que fuera alguien que pues sacara adelante a ese país. Falta de estructura internacional, una estrategia de mayor difusión y comunicación, reformas en el programa y la extensión de los comicios en los diversos países serían algunas de las modificaciones que se tendrían que hacer para tener un mayor impacto en el futuro. Llegada la fecha, el campus del Tecnológico de Monterrey será la sede para el conteo de los votos enviados bajo un esquema de escrutinio idéntico al que se efectuará en cada distrito electoral del país. Bueno, yo les diría a todos los ciudadanos, en primer lugar, que este voto que ellos se han ganado después de muchos años de lucha, de estar pidiendo que puedan votar desde el extranjero los mexicanos, hay que utilizarlo para participar, para decir, para que están presentes, que aunque ya no vivan aquí, ustedes tienen el derecho de votar, de decidir por México y de tomar en consideración quién quieren que sea el próximo presidente de México. Ahora solo tendrán que esperar recibir la boleta electoral y enviarla antes del mes de julio, para así tomar en cuenta el voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Informó para TVCN Rogelio López.
Y como usted bien sabe, los próximos 18 y 19 de junio de este 2012 se va a llevar a cabo allá en Baja California Sur el encuentro del grupo de los G20, los países más importantes del mundo en materia industrializada, pero pues resulta que las autoridades de salud en aquel estado dicen que no tienen ni el equipo, ni la infraestructura, ni el personal para atender las necesidades de todos esos importantes invitados que habrán de venir. Autoridades de salud reconocen que Baja California Sur no tiene la infraestructura, equipo médico ni recurso humano suficiente para cubrir las necesidades del G20. Ante un evento de este tipo, Baja California Sur pues no tiene ni la infraestructura ni el recurso, equipo médico para enfrentarlo. En cuanto a hospitales, creemos que en infraestructura no andamos tan mal, pero en equipo médico, para las unidades de cuidados intensivos, cuartos de choque y para la atención prehospitalaria, sí tenemos necesidades. Señalan que el principal problema que enfrentan es cubrir la demanda de recurso humano. Que sí ocupamos el apoyo del recurso humano, ya que la capacidad que tenemos en este momento para atender en esos días a un promedio de 13 a 15 mil gentes más que vienen en esos días, pues el recurso humano no lo tenemos para enfrentar una situación de este tipo. Comentan que están gestionando apoyos al gobierno federal para cubrir esta necesidad. Que la intención pues es bajar equipo médico para tener unas unidades de cuidados intensivos más equipadas, cuartos de choques más equipados y tener también lo que es la atención prehospitalaria. Estamos solicitando 7 ambulancias para hacerle frente a un evento de esta naturaleza. Respecto a la inversión que se está solicitando, mencionan que aún no tienen un monto exacto. Aseguran que han tenido gran apoyo de parte del gobierno federal. Esperan resolver las necesidades que se presenten mediante apoyos federales. Joel Cosío, Mega Noticias. Ya que estamos en Baja California Sur, pues nada, que viene ya la temporada de Spring Breakers y precisamente en esa entidad están preparados para, a pesar de los llamados en torno a la inseguridad en algunas entidades del país, ellos recibir a los que están esperando. La temporada de Spring Break en Los Cabos comprende desde la última semana de febrero hasta mediados de abril, por lo que comercios de la zona se preparan para recibir a los cientos de jóvenes, por lo regular estudiantes, que nos visitan. Especialmente en la zona del Médano, en Cabo San Lucas, bares y restaurantes han registrado buenos ingresos debido a la llegada de turistas jóvenes provenientes en su mayoría de Canadá y Estados Unidos. Ahorita nos llegó de sorpresa los chamacos el viernes en la tarde y como se está viendo, pues esperemos que sí suba bastante más todavía, teniendo en cuenta que esta primera semana es tranquila y todavía falta a marzo y parte de abril, que creo que va a terminar oficialmente hasta el 15 de abril este Spring Break. Comerciantes de la zona hablaron de lo que se espera para esta temporada. Esperamos demasiada gente, demasiados chavos que vengan a divertirse, que estén aquí, que duren mucho tiempo. No sabemos, tal vez siempre son 2 semanas o 3 semanas, a veces dura más tiempo, puede durar un mes también, pero pues esperemos que tengamos mucho rating. Pues espero que repunte un poquito más las ventas con el Spring Break, porque la temporada alta no se ha visto realmente. Va a haber de todo aquí, paseos de barcos, actividades, todos los bus cruise. Familias que viajan juntas también eran visibles, aunque se encontraban en su mayoría en los comercios de las calles principales de la delegación. Con imágenes de Jesús Peña, Iván Ortega, Mega Noticias. Hablando de eventos de diversión, ya viene el Eurofestival de Jazz. Se va a celebrar en el Centro Nacional de las Artes, aquí en la Ciudad de México, y cumple su 15 aniversario. Eurojazz cumple 15 años de realizarse en México y este año busca reafirmar ser la ruta para conocer a los exponentes más destacados del jazz europeo. Porque estamos convencidos que a través de la música y la participación musical podemos tener un intercambio, lazos más estrechos entre la Unión Europea y México, y que dentro de la cooperación cultural este proyecto es el más grande, más importante, inicia el año.
esta 15ª edición de Eurojazz participarán 12 países europeos, quienes al lado del mexicano Jerry López, quien encabezará la Jam Session, se presentarán en las áreas verdes del CENART para brindarle al público la oportunidad de disfrutar de esta música. Que nos permite escuchar aquí en México pues parte de la vanguardia cultural y artística de lo que está ocurriendo también en Europa. Obviamente el jazz es un producto típicamente americano, pero gran parte de la transformación que ha tenido en los últimos años se debe a la música europea y a la... Será el 3 de marzo cuando dé inicio el Festival de Eurojazz y que finalizará el 1 de abril. Su programación puede consultarse en www.cenart.gov.mx. La entrada a todos los conciertos será gratuita. Para TVCN, Gabriel Bavera. Alberto Tavira es periodista y el hombre que escribió el libro Las mujeres de Peña Nieto. Con él platica nuestra compañera Yoli Ramírez. Mientras ello ocurre, yo me despido de ustedes agradeciendo que nos hayan acompañado en este jueves, pero claro, invitándolos para que mañana también estén con nosotros aquí en 0 Horas. Gracias y buenos días.